Apreciados hermanos, tengan muy buenas noches. Es un placer nuevamente estar con ustedes y poder saludarlos desde la bella provincia de Contumasá, aquí en Perú. Es un honor estar reuniéndonos por este medio y poder estudiar la palabra con ustedes. Como ustedes saben, hemos venido desarrollando varios temas con diferentes ponentes, tanto nacionales como internacionales, porque queremos que ustedes y nosotros al mismo tiempo nutrirnos con el mensaje que tiene la palabra. Y el día de hoy, una vez más, nos está acompañando un colega, un amigo, pero antes de poder presentarlo y él pueda tener su tema, permítanme hacer una oración, y así que acompáñenme. Amado Padre que está en el cielo, Señor, gracias porque a pesar de por las circunstancias en las que el mundo está pasando, permitas que nos reunamos aquí para estudiar tu palabra por este medio. Bendícenos, Señor, y derrama tu Espíritu Santo para que nos pueda iluminar y entender este tema, sobre todo de manera especial a Alan Bornapé, el ponente de esta noche que nos va a acompañar, que va a disertar, para que sus palabras sean claras y oportunas, y a nosotros también para poder hacer las preguntas correctas y respectivas. Quédate con nosotros, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía, el ponente de esta noche no es la primera vez que está con nosotros, ya ha participado hace unos meses atrás dando una disertación sobre la doctrina del santuario. Él es Alan Bornapé, para quienes no lo conocen, muy brevemente nada más. Él es oriundo de Chile, está cursando su doctorado en Antiguo Testamento en la Universidad de Filipinas y actualmente se desempeña como profesor de Antiguo Testamento en la Universidad de allá en Chile. Alan, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer nuevamente contar con tu apoyo. Espero que no sea la única vez, por supuesto. El tiempo es tuyo, Alan. Adelante. Sí, muchas gracias, Joel, a ti y a todos aquellos que están detrás organizando, ayudando, colaborando para esta linda iniciativa. Y bueno, nosotros vamos a hacernos partícipes de ella, de esta invitación, presentando un tema que busca por una parte reflexionar en nuestras, por decirlo así, en nuestra herencia teológica, pero al mismo tiempo, debo ser honesto en decirlo, lo que busco yo es provocar un pequeño movimiento, digamos, movimiento no personal, sino de piso, de que nos pueda remover un poco este tema en el mejor sentido de la palabra y poder entender, ¿no es cierto?, este concepto del cual yo he venido estudiando un poco más cada día, pero a nivel teológico, a nivel académico. Yo creo que los teólogos somos los que más debemos estar involucrados con esta temática, pero también los hermanos de iglesia, y vamos a tratar de hacernos cargo del título que aparece allí, La verdad presente y la crisis de la teología adventista, ¿sí? Vamos a ver si hay crisis o no, y yo quisiera ilustrar viendo esta hermosa imagen allí de algunos de los pioneros de nuestra iglesia, pero también ese famoso cartel, ¿no es cierto?, donde los pioneros enseñaban las profecías de la manera más gráfica posible, con las profecías de Daniel y Apocalipsis. Vamos a ver un poco de esto a continuación, y la imagen que sigue ahora intenta colocar como, digamos, como base, como la parte introductoria para la reflexión que vamos a hacer, lo que se refiere a la palabra crisis, que es una palabra junto quizás con pandemia y también con la palabra incertidumbre, son tres de las palabras que más se han utilizado durante este año, más que nunca. Esto viene de hace tiempo, pero este año, si ustedes ven a mano izquierda de la pantalla, es una foto, digamos, épica, algunos la ven de mi país, de mi propio país, con el estallido social, que así se le ha designado, se le ha llamado desde octubre del año 2019 hasta hoy, y que provocó una crisis que seguramente ustedes vieron en las noticias, con mucho destrozo, mucha violencia, mucho enojo, mucha ira social por la desigualdad, por las injusticias, pero también hay otros matices que no viene al caso mencionar, pero yo lo coloco allí en la foto de mi propio país, porque esto es representativo de un fenómeno mundial. Y ustedes allá en Perú, de quienes están lanzando esta señal y este programa, ustedes han tenido incluso hace poco algunos problemas con esto también, de carácter político-social. Tú vas a las últimas o recientes noticias de Francia, con algunas leyes un poco polémicas, y miras hacia todos los sectores, ni hablar en Estados Unidos, con las últimas elecciones, y uno se pregunta por qué está sucediendo esto simultáneamente hoy en día. Una crisis generalizada de carácter social, la gente está enojada
y está haciendo notar ese enojo. La imagen de la pantalla, la parte derecha arriba, es una forma también de ilustrar lo que se le llama hoy en día el cambio climático, ¿sí? O calentamiento global. Pero también es una crisis de carácter ecológico. Y entonces la naturaleza está actuando en forma desordenada, cae más lluvia en lugares áridos, o a veces en momentos de invierno hay elevación de la temperatura y todo lo que ustedes conocen también. Y la última imagen también de la derecha abajo está tratando de representar lo que es la crisis económica, no solo producto de la pandemia, sino también de todo este endeudamiento, ¿no es cierto?, que se ha estado progresivamente dando con el sistema bancario a nivel internacional y así sucesivamente. Crisis en la cultura, crisis en la educación y crisis generalizada para entonces llegar a preguntarnos, ¿y cómo esto puede afectarlo, la palabra crisis, a la teología adventista? Noten ustedes, me estoy enfocando en la teología, el pensamiento teológico de la Iglesia. Entonces, a continuación, yo quiero comenzar esta reflexión con la imagen que sigue, y noten ustedes lo siguiente. Son preguntas. La pregunta primera sería, ¿será que la teología adventista se ha librado de la idea de una crisis generalizada? O sea, como que está todo en crisis, pero ¿y qué pasa con la teología si está todo en crisis, ¿no? ¿Será que le ha afectado, ¿no es cierto?, a nuestro pensamiento teológico? Puede afirmarse en nuestros días que el mensaje y la teología adventistas han sido impermeables a cualquier influjo teológico foráneo o al cambio o alteración de sus principales creencias. Y si la respuesta es positiva, si realmente hay una crisis también en la teología adventista, ¿dónde podemos observar esta crisis dentro de la teología adventista? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Dónde debemos mirar para poder ver una posible o no crisis? Entonces, a continuación, yo quisiera mencionar por lo menos 3 autores, podría haber mencionado más, pero por lo menos 3 autores bien representativos de la teología adventista que sugieren lo siguiente a manera de diagnóstico. El primero, conocido por ustedes, ¿no es cierto?, es Ángel Manuel Rodríguez, director del Instituto de Investigación de Biblia Bíblica por muchos años y ahora todavía director asociado. Y él constantemente argumentó la idea, y le parece a él, que es el gran problema de la Iglesia, la unidad. Y no solo lo dice él, lo dicen muchos otros, pero él hizo un fuerte énfasis en el concepto de unidad de la Iglesia. El gran problema de la teología adventista y muchas cosas que suceden en la Iglesia es la unidad. No hay unidad, dice Ángel Manuel Rodríguez. Y ustedes le echan una mirada a los libros que él ha estado editando, que editó en el último tiempo, y todos tienen que ver con la misionología, con la eclesiología, el remanente y la teología de la esperanza y todo este tema, pero siempre con un foco en el tema de la unidad, ¿sí? En cambio, George Knight, el famoso historiador de la iglesia, de nuestra iglesia, de nuestra, digamos, denominación, él dice que hay por lo menos 2 grandes o 3 aspectos grandes que tendrían que mostrar esta crisis. El primero es la institucionalización de la iglesia. Cuando él habla de esto, especialmente en su libro, que se traduce así, ¿no es cierto?, aunque está mal la traducción, pero es lo que se le llama la neutralización del adventismo, así se lo ha traducido, pero es más que eso. Y él dice, lo ilustra de una manera muy gráfica, si ustedes se acuerdan en ese libro, al comienzo, dice que la iglesia es como una mujer obesa, ¿no?, que está en la puerta de su casa y con 2 grandes bolsas llenas de mercadería en cada brazo. Y ella quiere entrar, esta mujer, pero para entrar o tiene que dejar, por un lado, las instituciones, que vendría a ser en una bolsa, ¿no es cierto?, están allí, o la otra bolsa, que en este momento no me recuerdo, pero debe dejar otra cosa, ¿no es cierto?, quizás el cambio o algún otro tipo de situación, y entonces tiene que tomar una decisión porque no puede entrar, no la dejan entrar las 2 bolsas hacia la casa. Entonces, él hizo por muchos años este énfasis en que la iglesia en un periodo, digamos, de un par de años, llegó a suceder, a pasar por unas 5 etapas que pasa toda institución, y en este caso la iglesia también, y entonces nosotros estaríamos en la última etapa donde después de esa tiene que haber un cambio. Es lo que sugiere Josh Knight. También él dice que hay un problema con la autoridad, el concepto de autoridad,
y liderazgo de los administradores. Y bueno, no necesito mencionar mucho aquí porque ustedes seguramente han escuchado en reiteradas ocasiones el nombre de George Knight hablando en forma muy fuerte contra el liderazgo, incluso contra el liderazgo de la Asociación General, y él lo escribe en forma abierta y clara en sus libros. En cambio, y por último, Fernando Canale, el conocido teólogo sistemático por más de 30 años allí o 25 años en la Universidad de Andrews, él sugiere dos cosas, que, ¿no es cierto?, el diagnóstico podría ir por la idea de que no hemos tomado en serio el santuario como sistema teológico y todo lo que implica en eso, y tiene bastantes textos acerca de esto, pero otro aspecto que requiere más tiempo, más estudio, y de eso hay muy, muy poquito dentro de la teología adventista, pero él es uno de los que trabaja mejor esto, es el tema del secularismo. Es decir, y ahí está el título que me parece a mí que la UPU publicó la versión en español, ¿no? Que es el título Adventismo secular, ¿no? Y él se está preocupado de cómo el abandono o el descuido del santuario ha tenido serias repercusiones en el estilo de vida adventista, adoptando otros modelos evangélicos o católicos, y esa es la preocupación del doctor Fernando Canale. Entonces, como ustedes ven, hay tres posturas, y la pregunta y la propuesta que yo voy a hacer ahora es, ¿y son estas realmente o podríamos encontrar alguna otra alternativa? Yo voy a proponer lo siguiente. Vamos a ver ahora cuál es la propuesta de esta presentación. Yo sugiero de que, tristemente, y hay que decirlo en forma muy clara, muy categórica, ha habido por lo menos un gran abandono de la verdad presente, y vamos a ver qué se refiere a ese concepto en los círculos teológicos adventistas, ¿sí? Y es fuerte la tesis, pero repito, hay un abandono de la verdad presente. Se la conoce, se la entiende más o menos, se la estudia, pero este es el énfasis. En los círculos de los teólogos adventistas no se la toma muy en serio y por eso no avanzamos con el contenido de nuestro mensaje. Entonces, la sugerencia y propuesta de investigación y que vamos a presentar ahora implicaría, y eso es lo que más me preocupa a mí, tres implicancias del concepto de verdad presente. Hay tres elementos y que nosotros vamos a revisar uno por uno a continuación. Veamos cuáles son estas tres implicancias. La primera, número uno, es que la verdad presente como un sistema de conocimiento teológico integrado tiene efectos directos en la forma de hacer exégesis, teología y misión. Noten ustedes que yo no estoy entrando a estudiar la verdad presente y a explicarla, aunque voy a hacerlo en forma muy breve al principio, porque yo supongo que los teólogos, y me estoy dirigiendo especialmente a los colegas teólogos, conocen o entienden en parte esta idea, qué es la verdad presente, aunque yo, repito, la voy a repasar un poco. Mi punto es qué implicancias tiene o consecuencias la idea de creer en una verdad presente, todo lo que significa para nuestro quehacer teológico diario. Y entonces el primer punto dice acá que esto tiene repercusiones directas en la forma en que estamos haciendo exégesis, teología y misión. Número dos dice acá, la verdad presente como sistema unificado de pensamiento obliga a los teólogos a trabajar junto a sus pares de forma cooperativa y no independiente. Ya vamos a revisar qué se refiere todo eso. Y número tres, la verdad presente debería orientar la labor exegética, teológica, pastoral y misionera de los teólogos adventistas, orientar y no solamente entender lo que significa. Vamos a ir entonces al número uno. Veamos la primera implicancia que queremos pensar y que le hemos puesto acá, la verdad presente como sistema teológico. Vamos a hacer un breve repaso a continuación. Entonces, yo a su mano derecha he puesto solo 3 libros, podría haber puesto más, donde estos 3 autores, Alberto Tim, Fernando Canale con su tesis y sus escritos, y también el doctor Roy Graf con su tesis doctoral publicada hace muy poquito, ambos, todos ellos, los 3, tratan de entender cómo el santuario puede ser, ¿no es cierto?, o funcionar como un sistema teológico, ya sea que uno lo argumenta de un punto de vista más del ser de Dios y de la filosofía, como es el caso del doctor Canale, en el caso de Roy Graf, como dice su título, viendo a Cristo y su obra en el santuario como el principio que articula y une como los rayos de
de un aro, ¿no es cierto?, de una rueda. Cristo es el centro en la que se unifican todos ¿no es cierto?, las verdades principales, o en la que a mí me parece la mejor tesis que se ha escrito sobre este tema, porque aborda los dos grandes aspectos del mensaje de la verdad presente, que es la tesis doctoral del doctor Alberto Tim. Noten el título: El santuario y los mensajes de los tres ángeles. ¿Sí? Cómo los mensajes de los tres ángeles también son la síntesis de todo este sistema de verdad presente. Ahora, déjenme leer y comentar un poco rápidamente esto, porque es un repaso necesario para introducirnos de lleno a estas implicancias. Entonces, ¿en qué consiste el concepto de verdad presente? Nosotros la verdad presente la entendemos también con estos sinónimos, ¿no? Los pilares de nuestra fe, los hitos o las columnas, en el lenguaje del espíritu de profecía. Serían estos, cuando uno hace todo el recorrido, ¿no? La ley de Dios y el sábado, la no inmortalidad del alma, el don profético, la reforma pro salud y la segunda venida de Cristo. Yo escuchaba por ahí al doctor Canale que él citaba muy literalmente de que quizás la reforma pro salud no está allí, pero cuando uno estudia todo el desarrollo, digamos, de lo que la hermana White dice acerca de este concepto, la reforma de pro salud, al ser el brazo derecho del mensaje de, ¿no es cierto?, de los tres ángeles, especialmente el primero, está incluida allí. Entonces, recuerden, por favor, hermanos y teólogos, que esos son, y a eso corresponde la verdad presente. El sábado, la ley de Dios, la no inmortalidad del alma, el don profético, la reforma pro salud y la segunda venida de Cristo. Yo quisiera hacer acá un paréntesis porque es interesante y es importante señalar lo siguiente. Si son todos estos elementos los que se llaman verdad presente, esto no significa que yo voy a, por decirlo así, descuidar ciertas temáticas de la Biblia en favor de las que estamos mencionando acá. Lo que se está diciendo es que con la verdad presente, como sistema, ¿no es cierto?, y ahí habla del gran conflicto y el santuario, como sistema es que todas las grandes verdades de la Biblia, podríamos decirlo así, están resumidas en estas doctrinas. ¿Sí? O sea, si tú hablas, por ejemplo, de Génesis, los primeros capítulos, el sábado es una buena síntesis de todo lo que aparece allí. Y así quedó como ¿no es cierto?, columna, como significado. Entonces, el segundo punto nos dice que la verdad presente tiene como su contexto histórico el gran conflicto y como su campo de batalla central a Cristo en su santuario y su relación con el mundo. Es decir, el gran conflicto y el santuario van unidos y, ¿no es cierto?, sistematizan todas estas doctrinas dentro de sí. Y el punto 3 es que el mensaje de los tres ángeles en Apocalipsis 14, del 6 al 11, son la síntesis de la verdad presente. Si uno analizara, ¿no es cierto?, palabra por palabra y doctrina por doctrina, toda la verdad presente o los pilares de nuestra fe están concentrados en el mensaje de los tres ángeles. Y por eso es muy interesante estudiarlo exegéticamente, pero sistemáticamente. Avancemos entonces para mirar un poco más de cerca todo esto. Si nosotros vemos, por ejemplo, en una de las tantas citas que los pioneros de nuestra iglesia nos dieron para hablar del concepto del santuario como sistema y la verdad presente como sistema, Urias Smith dice en un artículo del año 1858 lo siguiente, a mí me gusta mucho esta cita, dice él lo siguiente: la verdad presente armoniza en todas sus partes, sus eslabones están todos conectados, todos sus aspectos funcionan como la maquinaria de un reloj, como tú lo puedes ver ilustrado allí, compleja, ¿no? Pero al quebrarse una pieza, la obra, se detiene. Si se rompe un eslabón, la cadena se rompe. Si se pierde un diente de un engranaje, puede que se eche a perder todo. Entonces, ¿cuál es la idea de esta cita? Que la verdad presente, que tiene, repito, su contexto histórico en el conflicto de los siglos, y, ¿no es cierto?, como el armazón que vincula con Cristo en el centro, vincula toda esta verdad presente, como dice acá, el engranaje de un reloj, que funciona en forma armoniosa y unida, compacta, pero si tú sacas un elemento de este reloj, ¿qué le sucede a todo el engranaje y al sistema? Se echa a perder. Eso para enfatizar la unidad del mensaje de la verdad presente. ¿Qué vemos ahora a continuación? Vamos a ir a la parte crítica ahora. Miremos a continuación lo que
queremos mencionar. Entonces, ¿en qué consistiría esta crisis de la teología adventista? Esta es la parte central de la crítica, ¿no es cierto? Y de esto que estamos diciendo de abandono de la verdad presente hoy. Número uno, hoy en día vemos muy permanentemente que hay una exégesis academicista, crítica, en todo el sentido de la palabra, y vanguardista. Déjenme comentar un poco esto. Cuando hablo de exégesis academicista, no estamos diciendo, porque hay que aclarar esto, a veces da para confusión, no estamos diciendo que no podemos estudiar académicamente la Biblia, con los recursos de la arqueología, los recursos, ¿no es cierto?, de los autores contemporáneos, no estamos diciendo eso, sino que, acá viene el punto, cuando tú haces solamente énfasis en estos aspectos académicos formales, cuando estás analizando la estructura del texto, por ejemplo, por cualquier método retórico, postestructural o lo que sea, pero al mismo tiempo tú descuidas la historia del texto. No te importa el contexto porque se dice en este lenguaje, estoy preocupado por un elemento sincrónico y no diacrónico. Entonces, ¿sabes lo que sucede? Lo que sucede es que uno empieza a leer ese texto, esa exégesis, y hay mucha preocupación por el método, hay mucha preocupación porque toda la bibliografía esté bien ordenada y sea abultada, abundante, pero cuando tú terminas de leer el texto, te deja poco o nada. Es decir, no hay un mensaje claro, no hay una productividad, no hay un crecimiento y sobre todo que afecte y que, digamos, ayude a la vida espiritual de la iglesia o de los teólogos, porque repito, eso y que va de la mano de los otros conceptos se ha vuelto hoy en día la tendencia. Por favor, estoy hablando de la teología de dentro, de nosotros, de la iglesia adventista. Y no es muy difícil comprobar si esto es así. Uno echa una mirada, ¿no es cierto?, a las tesis de magíster y doctorado, y hoy en día, especialmente a la gente que está muy metida en la investigación, uno tristemente tiene que ver esto. Hay una exégesis a veces impecable, preocupado por todos los conceptos que están allí envueltos, pero cuando uno va a ver lo que dijo la persona, lo que logró extraer del texto bíblico a nivel exegético, realmente deja muy poco que desear, y esa es la realidad y hay que decirla. Cuando hablamos de crítica, de una exégesis crítica, es que se usa abiertamente las herramientas del método histórico crítico. Esto ustedes se recuerdan entre los años 70 y 80, en la iglesia había una gran preocupación, salieron varios libros de nuestros mejores teólogos para tratar de advertir que no daba lo mismo usar el método histórico crítico en cambio o en lugar del método histórico gramatical o como algunos le llaman de otra manera. Hoy en día tenemos que también hablarlo claramente, se usan en forma abierta, en forma clara, herramientas del método, de la metodología histórica crítica, ¿sí? Incluso se hace alusión al lenguaje de las fuentes, ¿no es cierto? Y eso se hace por una razón muy clara, y ahí está el último punto, el vanguardista. Queremos estar a la vanguardia, queremos estar, ¿no es cierto?, codo a codo con los mejores estudiosos de nuestra iglesia, de la iglesia de afuera, del protestantismo o del catolicismo, y para tú poder, por ejemplo, presentar un buen paper en el SBL, por ejemplo, y si quieres hacerlo en el libro de Daniel, te vas a encontrar, y esto sucede muy, muy seguidamente, lo he conversado con algunos teólogos de la iglesia, sucede que el encargado principal del grupo, ¿no es cierto? Y de recepcionar los artículos para después ser evaluado, el jefe, digamos así, es el famoso estudioso de la Universidad de Yale, John Collins, ¿no es cierto? Ustedes lo conocen, a este gran estudioso en el libro de Daniel, considerado por algunos como el mejor en el método histórico crítico. Y entonces tú como adventista mandas un paper muy bueno, pero desde la perspectiva adventista, tratando de hacerlo bien académico, y generalmente, no siempre, puede ser rechazado, ni siquiera pasar el proceso de evaluación. La pregunta es ¿por qué? Porque simplemente es como tratar de fusionar agua y aceite. Entonces, ¿qué hago frente a una situación así? Y podrías darse en cualquier otro tipo de estudio que se presente en una reunión como esa. Tengo que empezar a usar la terminología que se usa hoy en día en el mundo erudito. Tengo que transar ciertas cosas, tengo que usar ciertos métodos que se usan muy hoy en día, tengo que usar un lenguaje y de esa manera lo que sucede es que empezamos, ¿por qué no decir la palabra, a traicionar
nuestro mensaje distintivo. Tristemente sucede y sucede más comúnmente de lo que uno se imagina. En cambio, con respecto a la teología sistemática, yo acá he jugado con las palabras para decir lo siguiente, no voy a solo criticar la exégesis, ¿no? La teología sistemática se ha vuelto una especie de imagen de la filosofía, como una imagen de la filosofía. ¿Por qué? Porque la teología sistemática, cuando uno la lee dentro de la iglesia adventista, especialmente la más reciente, uno en realidad no sabe si está frente a una obra teólogos de teología sistemática bíblica que toma en serio el principio sola escritura, o en realidad está leyendo algo que está más preocupado de usar el lenguaje complejo de la filosofía y no en realidad hacerse eco del pensamiento bíblico. Y tampoco es muy difícil de detectar este problema. Es un problema, porque si nuestros papers, nuestros libros o nuestras conferencias están más preocupados de explicarle a la iglesia peor, ¿no? Pero a los teólogos, a veces hasta a los teólogos se les hace difícil conceptos como la ontología, la epistemología, la metafísica y toda esa terminología. Repito de nuevo, a nivel académico a veces es necesario conocer estas cosas, pero si solo mi trabajo está preocupado de tomar estos conceptos que son estrictamente filosóficos para poder explicar la Biblia, tenemos que problematizar eso, tratar de preguntarnos si eso está bien o no, porque, insisto, cuando nuestra preocupación es solo esa, y en realidad en la praxis no queremos ver cómo opera el pensamiento de la Biblia, entonces nos hacemos una imagen de la filosofía. Les doy un ejemplo concreto, el doctor Kerbs, Raúl Kerbs, que él tiene formación en filosofía y es doctor en filosofía, tiene estudios postdoctorales en filosofía, yo a él se lo perdono. A él le perdono cualquier cosa que diga en relación a la filosofía porque él es del campo de la filosofía. Pero cuando yo veo a un teólogo sistemático que hace un trabajo extraordinario, que hace un trabajo bien acabado, que toma o se apropia de temáticas que realmente pueden ser útiles para la iglesia, pero cuando tú lees lo que él está diciendo o lo que él está tratando de explicar y solo se queda en conceptos complejos, o a veces en tratar de dialogar con la erudición contemporánea, pero nada o muy poco del pensamiento bíblico en sí, entonces nosotros podemos criticar esto y también poder discutirlo acerca de lo que estamos viendo. Noten que todo esto lo estoy diciendo en el contexto de la crisis de la teología adventista a la luz de un concepto central que es la verdad presente. ¿Qué decir de la teología pastoral y la misionología, esta parte que se le llama la parte práctica? Esto viene hace muchos años, yo diría casi que es una de las partes más críticas de la teología adventista, porque, déjenme decirlo como aparece allí, se ha provocado una adopción de modelos evangélicos y católicos, de teología pastoral, de cómo ser pastor, de cómo pastorear y de cómo, ¿no es cierto?, llevar a cabo la misión. El ejemplo clásico es echarle una mirada a la bibliografía que se usa en los ramos, ¿no es cierto?, en las asignaturas de pastoral y de misión. Y cuando tú ves la bibliografía te vas a dar cuenta que casi toda la bibliografía que se utiliza es de autores externos al adventismo, ¿sí? Me refiero yo al plantar iglesias, ¿no es cierto?, a las formas de evangelismo, las formas de hablar en el contexto de la homilética, todos elementos que a veces no tienen nada que ver con nuestra teología o con nuestro pensamiento teológico bíblico, y entonces yo le dejo ese trabajo a aquellos que son de estas áreas para poder cuestionar, ser capaces de decir, bueno, pero ¿cómo entonces podríamos hacer una teología pastoral bíblica? Y no solamente haciéndonos eco de los mejores misionólogos que tenemos fuera de la iglesia. Y por último, y esto ya lo vamos a ver a continuación, esto debe, llevarnos a un desafío grande, y eso lo quiero ver ahora, y es decir que la interdisciplinariedad del pensamiento bíblico, vamos a verlo ahora, es capaz de abarcar todos estos campos de la teología cuando lo tomamos en serio y sobre todo desde la verdad presente. Miren, vamos a ver eso a continuación. ¿Cómo nosotros entendemos la verdad presente como un trabajo teológico conjunto? O sea, cómo trabajar entre todos nosotros los teólogos, a pesar de que provengamos desde áreas diferentes, distintas, de distintos campos. Entonces, antes de dar estos dos ejemplos, yo leo arriba, después del título, que la verdad presente envuelve cada una de las dimensiones teológicas para la salvación
y restauración del ser humano en el marco del gran conflicto y el santuario, que es lo que dije en el primer punto anteriormente. Vamos a dar dos ejemplos. El primero es acerca del sábado. ¿Cómo podría, noten ustedes, estamos tratando de aplicar lo que hemos criticado y cómo podría funcionar a la luz de la verdad presente? Y número uno, yo he puesto acá qué podríamos hacer con el sábado. Si vamos a los exégetas o los que analizan el texto bíblico, podríamos o tendríamos que, ¿no es cierto?, el deber de analizar los textos que hablan del sábado. Obviamente tenemos que hacer eso. En Génesis, ¿no es cierto?, del 2, del 1 al 3, ver Éxodo 20, Deuteronomio 5 y así sucesivamente. Pero en la teología bíblica, o los que hacen ya más teología, aunque también exégesis, deberíamos tratar de recoger la teología del sábado y de la creación. Pero esa teología del sábado y de la creación es imposible obtener sin antes la colaboración del exégeta, de aquellos que analizan en el hebreo, en el arameo, en el griego, los textos acerca del sábado, y entonces el teólogo puede elaborar una teología de calidad porque es bíblica y no basada en fuentes externas. En cambio, la teología sistemática tendría que hablarnos a partir de los resultados anteriores de Dios, de la santidad, del tiempo, la temporalidad, y también de estos conceptos más conocidos por los teólogos como la protología y la escatología. Y entonces, cuando ya el teólogo pastoral ha leído esto o ha ido a un simposio y ha escuchado a los exégetas, a los teólogos y a los sistemáticos, entonces él puede tener mejores herramientas para dar una enseñanza del sábado de calidad, decirle qué se puede y qué no se puede hacer en el Santo Sábado, qué actividades, pero sobre todo hablar de la importancia que tiene el sábado en su sentido del pasado, rememorando la creación, que eso nos recuerda cada día de la semana, especialmente el sábado, a quién pertenecemos. Podría hablar muchas cosas, pero solamente si él cuenta con los antecedentes que los otros teólogos de otros campos han realizado. Si nosotros ahora vemos el tema de la no inmortalidad del alma, noten qué interesante se pone esto porque podríamos llegar a lo siguiente. Una vez más, vemos cómo trabajan los exégetas de la Iglesia con los textos bíblicos, pero también con el vocabulario del ser humano. Es decir, cómo es el ser del hombre, del ser humano, en este sentido. En cambio, con respecto a la teología bíblica, deberían tomarse, ya hecha la exégesis, los temas de la vida y la muerte, por ejemplo, y también de la resurrección, que está estrechamente vinculada a la idea de la muerte. Y entonces la teología sistemática, una vez más, debería abordar la antropología, aunque la teología bíblica hace eso también, el dualismo antropológico, tanto en el texto bíblico, si es que hay o no eso, pero especialmente la historia de la teología, la historia del pensamiento humano y también la escatología, porque, ¿no es cierto?, vemos que esto de la no inmortalidad del alma está estrechamente vinculada con la escatología. Y por último, deberíamos observar en la labor pastoral una perspectiva más integral. Noten ustedes, cuando entendemos cómo está constituido a la luz del libro de Génesis, por ejemplo, el ser del ser humano, ¿no? Hay una atención holística hacia las personas. Aún el aspecto de salud estaría más claro acá. Y nosotros como pastores no solamente haríamos énfasis en lo espiritual, sino que al entender el ser del hombre en su totalidad, nuestro énfasis sería en todas las dimensiones antropológicas de las personas. ¿Cómo podemos saber eso? ¿Cómo puede mejorar nuestra atención pastoral de calidad y nuestra misión en colaboración con los exégetas y con los teólogos? Veamos qué lleva esto también. Entonces, yo hago un llamado ya a que trabajemos como una teología en comunidad. ¿Qué significa esto? Que la magnitud de la teología y mensaje adventistas requiere el trabajo colaborativo de cada teólogo. Perdón, voy a cerrar la ventana y que está escuchándose un poco fuerte, un ruido. La magnitud, repito, de la teología y mensaje adventistas, si creemos que somos, por gracia de Dios, el remanente final con el mensaje final para el mundo, es tremendo eso, entonces requiere el trabajo colaborativo de cada teólogo. El conocimiento teológico se construye en comunidad y no de otra forma. Y los pioneros sabían muy bien esto. ¿Se acuerdan ustedes la historia de nuestra iglesia? Cómo ellos descubrieron las grandes verdades, porque es incorrecto decir que la hermana White descubrió todo esto, eso es incorrecto.
Ella iba confirmando, ella iba guiando, pero todo eso se hizo gracias a un estudio colaborativo. Y eso implica, como trato de representar en esa fotografía a su mano derecha, que trabajemos en conjunto, que no andemos no solo peleando, sino que tengamos la humildad y la sencillez necesaria para decir, mira, ¿cómo esto lo trabaja la teología sistemática? Porque yo no soy teólogo sistemático, he estudiado un poco, pero ¿qué dice el teólogo acerca de esto? Y uno trabaja y así sucesivamente nosotros nos vamos nutriendo los unos a los otros para fortalecer la misión de la Iglesia, que ese siempre es el norte de la teología. Avancemos en el último punto, que es el número 3, ya para ir finalizando, y tiene que ver con cómo la verdad presente entonces podría levantarse como la brújula de la labor teológica, para orientar nuestra labor como teólogos. Entonces, número 1, tenemos que necesariamente poner la verdad presente con o versus la teología contemporánea, ver las ventajas y las desventajas, ¿sí? Por ejemplo, la verdad presente, ya lo hemos dicho, que es un sistema teológico integrador, que integra las grandes verdades o pilares de nuestra fe, que están en la Biblia, de que se abre a la luz del santuario y que nosotros tenemos el deber de poder predicar, de poder expresar este mensaje. ¿Cómo sería si los teólogos tomáramos más en serio la verdad presente como orientadora? Que cuando voy a comprarme un libro, así de práctico, ¿no? Cuando me voy a comprar un buen libro, el último que salió del año 2020 o 2021, y tengo varias opciones que me llegan a mi correo, poder decidir y decir, es que de estos 10, este o estos dos realmente me van a ayudar quizás a entender mejor qué cosa. Alguna temática de la verdad presente, que es la identidad de nuestra iglesia, ¿sí? ¿Hacemos eso? Bueno, cada cual tiene que responder. La verdad presente también podría ser un filtro teológico, es decir, que si tú quieres estudiar, quieres proponer una tesis de doctorado o una tesis en tus estudios o algo de que dedicarle tu cabeza, tu tiempo para estudiar y presentarlo a la universidad, sería bueno que la verdad presente es extraer algún tema de allí y que eso, ¿no es cierto?, pudiera funcionar como ese filtro para poder investigar cualquier otra cosa, cualquier otro libro y autor, pero desde esta trinchera que es nuestra identidad como adventistas. Y por último, está este gran tema muy sensible hoy en día, que es la verdad presente y la cultura. ¿Cómo la verdad presente se enfrenta a la cultura contemporánea? Déjame darle un ejemplo y voy a poner varios ejemplos a continuación. ¿Cómo la verdad presente puede ser una respuesta a lo que hoy en día, todavía no, anterior por favor la imagen, cómo puede ser, por ejemplo, una respuesta a la teoría de género hoy en día? Hay estudios que se han publicado, poquitos, pero desde la verdad presente, ¿podría uno trabajar eso? ¿Será que hay respuestas allí? ¿Hay algún depósito bíblico donde nosotros podamos extraer verdades más claras y contundentes frente a la realidad que estamos viviendo? Bueno, yo voy a poner ejemplos a continuación de distinto tipo. Miren, pongamos ejemplos concretos de lo que yo estoy diciendo de cómo la verdad presente puede ser una brújula, ¿sí?, teológica. Y acá está la famosa, más que famosa tesis del doctor Gerhard Hassel, un autor, ¿no es cierto?, extraordinario de la Iglesia, que tenía para algunos, lo que yo he escuchado, tenía sus luces y sus sombras, ¿no? A algunos no les podría caer quizás muy bien, qué sé yo, pero independiente del aspecto personal, yo no puedo decir nada de él, porque no lo conocí, pero sí conozco bien la obra de él, y coloqué ahí esta famosa tesis del año 70, publicada después republicada en Andrews en el año 74, del remanente, ¿no es cierto? Él le subtitula allí la historia y teología de la idea del remanente desde Génesis hasta Isaías, ¿no? Según dicen los advisors de Gerhard Hassel en la Universidad de Vanderbilt, originalmente el doctor Hassel tenía la idea de hacer una tesis doctoral sobre el remanente desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo no me puedo imaginar qué tesis podría haber salido allí, extraordinario, ¿no? Pero como siempre los buenos advisors le dicen, mira, eso es una locura porque va a terminar con una tesis de 2000 páginas, así que tienes que acotar, ¿no? Y entonces dijo, bueno, vamos a llegar hasta Isaías, ¿no? ¿Por qué coloco el ejemplo del doctor Hassel? Porque si tú revisas la obra de él, siempre él publicó temáticas que tocaban derechamente el tema de la verdad presente o muy cerca. Yo no me puedo acordar de textos mejores
que hablen sobre el sábado que lo que escribió el doctor Hassel, sobre el sábado en el Pentateuco. No es que no he leído nada mejor que eso. Cuando tú lees sobre Daniel 8:14, una exégesis extraordinaria también de él. Cuando tú lees de Génesis, ¿cuántos textos escribió el doctor Hassel sobre el principio, ¿no es cierto?, de los días en la creación? Fue el último paper que él publicó. Y así podríamos nosotros mencionar otras ideas. Y entonces la pregunta que nos hacemos, ¿por qué él publicaba a nivel erudito, académico, tantos temas que tenían que ver con la teología adventista? Es decir, yo lo coloco solo como ejemplo a él y podría poner a otros que académicamente, en forma rigurosa, trabajan la verdad presente, pero creyendo firmemente en ella. Y el tema del remanente es un tema aglutinante que aborda muchas otras más y que tiene que ver con las profecías, por cierto. Miren, a continuación voy a mostrar otra idea desde una perspectiva diferente. Bueno, esa es una foto que yo saqué porque estuve 9 meses en Israel y es increíble. Es increíble porque ustedes lo logran ver, ¿no es cierto?, así de lado. Esta la saqué en la Universidad, ¿no es cierto?, Hebrea de Jerusalén, y también está en todas las bibliotecas que pude visitar antes que me agarrara la pandemia. En todas las bibliotecas, cada vez que tú pones en el buscador, en el catálogo, remanente, siempre aparece la tesis de doctor Hassel, desde el año 70. O sea, ¿qué estoy queriendo ejemplificar con eso? Como estudiosos adventistas, como teólogos, si apreciamos más la verdad presente y todo lo que hemos dicho hasta ahora, su significado, podemos hacer teología del más alto nivel académicamente y fortalecer al mismo tiempo nuestro mensaje y misión adventistas. Sigamos. A ver qué viene acá. Acá yo les coloco un ejemplo personal. Yo tengo ese libro y me lo compré, buenísimo, del año 2019, y coloco este ejemplo por lo siguiente. Si ustedes leen ahí un poquito en el inglés, dice, más o menos así una traducción, la pureza y santuario, dice, del cuerpo en el judaísmo del segundo templo. O sea, hay una relación por la conjunción, ¿no es cierto? Y, pureza y santuario, ambos, como esa metáfora del cuerpo muy presente en los escritos de Pablo, ¿no es cierto? En los primera y segunda Corintios y por ahí, ¿no es cierto?, en Efesios. Entonces, esta autora, Hannah Harrington, ella escribió este libro. Esta persona no es adventista, lo publicó en esta prestigiosa editorial, ¿no es cierto?, alemana, y ella trata de ver la dimensión antropológica del santuario. Porque la pregunta sería, ¿por qué Pablo, de entre todas las metáforas que podría haber usado para la iglesia, para la comunidad de creyentes, pero para el individuo, vosotros sois templo del Espíritu Santo, ¿se recuerdan? ¿Por qué usa esa palabra, esa expresión? Y es más, la palabra que usa en el griego, de entre las 4 palabras por lo menos que existen para santuario, en el Nuevo Testamento, él usa naos mayormente. Y naos, cuando uno lo ve a la luz de la Septuaginta, casi siempre se refiere, casi siempre, al lugar santísimo. O sea, ni siquiera hasta podríamos tratar de ver si encaja o no en la traducción. Vosotros no solo sois templo, sino diríamos, vosotros sois lugar santísimo del Espíritu Santo. ¿Qué implicancias tiene eso? ¿Por qué no estudiar más la dimensión antropológica del santuario? ¿Hay algún paper, alguna tesis doctoral entre nosotros que estudie eso? Ahí hay un campo virgen en nuestra iglesia y eso podríamos nosotros usarlo como otro ejemplo. Avancemos. Ya estoy casi ya hacia el final de nuestra presentación. Ahora, hablando del punto de vista más de la filosofía, quisiera hacer un ejemplo distinto, pero siempre pensando en la importancia de la verdad presente y la crisis que hay en nuestra teología adventista. Paul Ricoeur, ¿no es cierto?, que fue un conocido, muy conocido filósofo, que también era a todo esto protestante, un filósofo francés, él en el año 65 publicó lo que es en la interpretación al español sería Freud, una interpretación de la cultura. Y en ese libro, él es el que acuñó por primera vez lo que aparece en el título acá, que llamó a 3 grandes personajes del siglo, ¿no es cierto?, XIX y XX como los maestros de la sospecha. ¿Quiénes son? Bueno, son estos señores que ustedes se recordarán bien. El que está más a la mano derecha, Sigmund Freud, de inicios del siglo XX. El que está al medio, ¿no es cierto?, es Friedrich Nietzsche, que nació en una fecha muy interesante. Busquen cuándo nació Friedrich Nietzsche, se van a sorprender. Y también a su mano izquierda está el famoso teórico social
social y especialmente económico, Karl Marx. Miren el grupito que hay ahí, ¿no es cierto? Estos tres grandes pensadores. Y lo que tienen en común, dirá Paul Ricoeur, el filósofo francés en su libro, es que además de llamarlos maestros de la sospecha, tienen una actitud crítica hacia la realidad. Esas son palabras textuales de Paul Ricoeur. Es decir, ellos viniendo de campos tan distintos como el psicoanálisis, la filosofía y ¿no es cierto?, en este caso el campo de la economía con Marx, viniendo de campos distintos, los tres confluyen en una misma idea y ellos prácticamente van a remover y van a, digamos, configurar nuevamente, junto con las repercusiones de la Revolución Francesa a fin del siglo XVIII, van a remover el piso y van a hacer una verdadera construcción de lo que va a venir a ser la modernidad, en términos filosóficos. La pregunta es, ¿cómo personajes que desde el gran conflicto nosotros sabemos quién realmente está detrás de las escenas, que surgen alrededor del movimiento adventista en esa época también, cómo el enemigo logra desde distintos puntos de vista trabajar el pensamiento humano, aún desde los campos tan diferentes como lo que hemos mencionado? ¿Qué pasaría si los teólogos o los pensadores de la iglesia se unieran desde la verdad presente y trabajaran en conjunto? Imagínense qué sucedería con nuestra misión. Avancemos. Creo que este es ya el último ejemplo que tenemos a continuación, y que es de un filósofo holandés que ha presentado lo siguiente. Estoy primero hablando del filósofo que está ahí, Rens Both, que está a mano derecha, y que él ha propuesto en el año 2015, de allí en adelante, lo que llama una nueva historia de las humanidades. Y es muy interesante su propuesta, porque él dice lo siguiente: en un estudio interdisciplinario, aborda todas las disciplinas de las ciencias humanas. Si nosotros le echáramos una mirada al índice de su libro, nos daríamos cuenta que Rens Both lo que hace es analizar todas las ciencias humanas, e incluso toca muy segundo párrafo. El autor sostiene que en la historia de las humanidades, cuando se buscaron y emplearon modelos, y lo subrayé allí, modelos y principios, fue cuando más logros y descubrimientos se obtuvieron para beneficio de las sociedades. Es decir, cuando tú tienes un modelo y no algo disperso, no cuando alguien trabaja por allá en musicología, en historia, en filosofía y en cualquier otro ámbito del saber, dice, las humanidades no crecieron, no se llegaron, no se alcanzaron grandes logros humanos, descubrimientos, avances. Pero cuando los seres humanos trabajan con modelos y principios que traten de articular las distintas disciplinas, en este caso de las humanidades, funcionó mucho mejor la historia humana. Entonces eso, nosotros tenemos como adventistas un modelo, el gran modelo del santuario. Le hemos estado sacando el provecho, repito, no trabajando aisladamente, como que se publica un libro de exégetas de Antiguo Testamento o de Nuevo, pero los teólogos sistemáticos publican por otro lado otra cosa. Yo estoy diciendo trabajar en conjunto porque, y esta es la tesis central, si la verdad presente es un sistema unificado, como consecuencia también tiene que provocar una unidad entre nosotros los teólogos, porque el conocimiento es unificado, integrador. Y por último, yo puse acá a Adriana Valdés, que es una estudiosa teórica, ¿no es cierto?, chilena, porque ella ha escrito un libro donde habla en el mismo tenor del otro libro de que hay que redefinir lo humano, la humanidad en el siglo XXI. Todos están los teóricos pensando en que hay que hacer un cambio, de que hay que reconfigurar las humanidades, de que las ciencias antropológicas, psicológicas, etcétera, literarias, deben trabajar en conjunto. Entonces lo interdisciplinario va de la mano con el conocimiento y los avances de hoy. Nuestra propuesta teológica debería ir en ese sentido, trabajar en conjunto e integrar y no trabajar independientemente cada uno de nosotros. ¿Qué nos queda ver, Joel, ahí en la última imagen? A ver, creo que esta es la última imagen y justamente quiero terminar como conclusión con una cita de Elena de White, de Primeros Escritos, página 94, una cita muy conocida, pero que espero cobre más sentido con el tema que hemos presentado hoy. Dice lo siguiente ella: son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios. ¿Notaron eso? Son muchas y las podemos estudiar. Pero, dice ella,
es la verdad presente lo que el rebaño necesita ahora. Cuando dice rebaño, haciendo exégesis de la misma cita, yo creo que le está hablando a los pastores, a los teólogos, ¿no? Si habla de rebaño, son aquellos que entregan el mensaje a la iglesia. Sigue diciendo ella, he visto el peligro, o sea, dice, hay peligro que existe de que los mensajeros, ¿quiénes son los mensajeros? Hablemos ahora, pues cambiémosle la palabra, pues vamos a ponerlo así. He visto el peligro que existe de que los teólogos se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para detenerse en qué? En temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. Es decir, la verdad presente va antes que de la preocupación del doctor Rodríguez, ¿no? Si nosotros estamos preocupados de la unidad, para llegar a esa unidad tenemos que ver que nuestro mensaje trabaje en forma unida. Si no, no va a provocarse la unidad. Entonces, repito, tenemos que detenernos más en la verdad presente y no en estos puntos que no unen al rebaño y ni santifican el alma. Entonces termina la cita diciendo, en esto Satanás aprovechará toda ventaja posible, ¿para qué? Para perjudicar la causa. O sea, que Dios nos ayude para poder entender este tema valioso, pero no solo entenderlo, sino integrarlo en nuestra investigación teológica para que sea un orientador, para que sea una brújula y que cada estudio, que cada investigación seria al más alto nivel que hagamos, lo hagamos para sustentar más nuestro mensaje precioso que hemos recibido y poder cumplir con la misión desde el ámbito teológico. Así que Dios les bendiga. Gracias, Alan, por la presentación de esta noche. Estamos en deuda una vez más contigo. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar a través del grupo de Telegram. Solamente para recordarte, esta capacitación que estamos desarrollando no solamente es para teólogos o administradores o profesores de teología. Hay gente que acá nos está acompañando que no tiene formación en teología, profesionalmente, pero que está interesada en conocer más, como decíamos al inicio, de las escrituras. Entonces, algunas preguntas van a ir en ese tenor, ¿no? O mejor dicho, van a ser hechas por esos hermanos. Ahora, voy a dar pase al hermano, a un hermano que esté levantando la mano aquí en el Zoom para que pueda hacer su pregunta. Ya te reactivé el audio, Ulises. A ver si puedes ya. Interesante todo lo que usted ha expuesto, doctor, y agradezco en nombre de todos los que estamos escuchando y que va, perdón, que va a pasar esta presentación. Muy interesante sus puntos de vista. Tengo, bueno, unas observaciones. En realidad, quisiera saber su perspectiva. En su exposición, usted ha dado un énfasis académico. Sí. No siendo un académico, vamos a tomarlo así, en mi perspectiva, y durante mi vida como adventista, me he desarrollado desde una perspectiva en la cual hay una distinta focalización desde la perspectiva académica y desde la perspectiva de la cual no es académica. Por ejemplo, usted hizo una ilustración de John Collins cuando dice de que es como mezclar como agua con aceite, en lo cual algo parece de que no es compatible. Por ejemplo, en el sector en el que yo vivo existe una influencia de la iglesia emergente. Y sucede con esto de que muchos líderes, de aquellos que están son autoridades en lo que, bueno, donde yo me desarrollo, apoyan mucho este movimiento de la iglesia emergente. Y al no estar de acuerdo con esas posiciones, pues sectorizan y llaman disidente a muchos. Y sin embargo, desde la perspectiva no académica, llamamos disidentes a quienes influyen para que se introduzcan aspectos que usted ha señalado como no ser parte de la iglesia emergente. Entonces, ¿cómo considera esa perspectiva en cuanto a la unidad de la iglesia? Y un segundo punto que quisiera llamar la atención y quisiera saber su opinión. Bueno, el trabajo, usted llamó el trabajo teológico conjunto, en lo que considera lo sistemático, lo exegético
y llamó una perspectiva la teológica pastoral. Sí. Parece de que no hay un alimento suficientemente nutritivo de parte de este sector para todos aquellos que no son precisamente académicos. Entonces, ¿cómo considera usted esa perspectiva en relación a la identidad adventista? Sí. Gracias. Ya, muchas gracias. ¿Cómo se llama usted, hermano? No alcancé a escuchar el nombre. Sí, mi nombre es Ulises García. Ulises, un gusto conocerlo, hermano Ulises, aunque sea por este medio, y con todo gusto respondo a su pregunta, a las dos preguntas. La primera, la preocupación de la iglesia emergente. Yo todo esto creo, y discúlpeme que haya sido muy majadero con el énfasis académico, porque justamente a niveles académicos, y ahí empiezo a responder la pregunta, justamente a niveles académicos adventistas no se toma en serio la verdad presente. Lo voy a decir así en forma clara, yo usé incluso la palabra abandono, porque una cosa es entender, es como la política, vamos a usar una palabra, un ejemplo triste, pero es así, se ve mucho entre los teólogos adventistas, y tengo hartos amigos a teólogos adventistas. Es como el político que en el discurso usa un montón de palabras, es bonito, y siempre que va a haber una elección de alcaldes o de diputados, lo que sea, siempre el mismo discurso, se prometen muchas cosas, que se va a hacer eso. Ustedes conocen, y en Perú también tienen ejemplos de eso, pero cuando sale electo el tipo o la mujer, uno ve poco o nada de lo que ha dicho. Entonces se produce una disonancia rara, una diferencia entre lo que la persona está diciendo en el discurso oficial o delante de la iglesia y en la práctica de ese teólogo. Entonces, con respecto al movimiento de iglesia emergente, es triste decirlo así, se ha metido mucho ese fenómeno, para no explicarlo porque usted lo cita y es porque lo entiende, se ha metido mucho a la iglesia, tanto a la teología, pero también en la vida de la iglesia, y eso donde uno más lo ve es en nuestra adoración. Yo no quisiera entrar en más detalles porque usted, al hacerme la pregunta, lo ha visto, ha sido testigo. Entonces, ¿por qué yo hago harto énfasis en los teólogos? Porque nosotros los teólogos somos a ver, no quiero decir culpables, pero en parte sí, de que la teología adventista esté como esté. Dicho de una manera más sencilla todavía, más sencilla. Si nosotros los teólogos hiciéramos énfasis en nuestro mensaje distintivo y que tiene que ver mucho con la identidad de quienes somos desde el principio del tiempo del fin en adelante, cómo surgió nuestra iglesia, nosotros tendríamos menos disidencia, no digo disidencia de todo tipo, de lo que sea, habría menos desunión en la iglesia porque estaríamos preocupados de predicar el mensaje que realmente tenemos que predicar. Pero cuando estamos con ideas foráneas, extranjeras, externas, preocupados más por las luces que hay en la iglesia, si son de color violeta, si no tengo que usar más ropa formal, donde a veces la discusión gira en torno de si hay que usar o no batería y guitarra eléctrica, todo eso es discutible, pero si solo estamos preocupados de eso y los problemas dentro de la iglesia, déjeme usar el lenguaje así bien sencillo, hermano, el diablo nos está ganando la batalla de qué rato, porque está distrayéndonos mientras nosotros deberíamos predicar el mensaje que Dios nos legó en forma tan clara, no ambigua, ni siquiera académica, y que cualquier ser humano puede entender. Entonces, la teología, si tenemos problemas con nuestra identidad, y lo voy a decir bien, y me puedo traer problemas con esto, pero tengo que decirlo en forma responsable, gran parte de la crisis de la teología adventista, y ese fue el tema de mi título, se debe a culpa de los teólogos nosotros, que no trabajamos bien este tema, y de esa manera no le proveemos el alimento sólido a la iglesia, porque recuerde usted que yo puse eso en la presentación, se hace la exégesis, trabajan los teólogos en conjunto, pero finalmente este alimento, sea en un libro, en un paper o en un sermón, tiene que llegar a la iglesia, ¿sí? Y llega ese mensaje distorsionado, llegan teorías extrañas o con por ejemplo, un concepto de justificación por la fe realmente diferente al que por mucho tiempo se creó, digamos, creíamos en la iglesia, y la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿por qué? Entonces el efecto dominó, si usted, hermano Ulises, lo lleva hasta atrás, hasta el origen, y se pregunta, pero ¿de dónde viene este problema? ¿Por qué estamos predicando esto? El punto final
a donde va a llegar al final de la pared, del muro, es que esto partió desde la teología y de los teólogos que están enseñando algo que no es adventista. No sé si me entiende la idea. Entonces, nosotros como teólogos somos muy responsables. Dios va a pedir, va a demandar mucho de nosotros, porque somos los que nos dedicamos a estudiar esto, somos los que estamos encargados de formar a los futuros líderes de la iglesia, pastores, ¿no es cierto?, y teólogos, pero si les entregamos una teología que no es la teología que hemos recibido y que está vinculada a nuestra identidad, entonces la praxis de la iglesia, la misión o el trabajo va a estar mal enfocado, porque el punto de partida está malo, o está alterado, o hay algo, hay un énfasis, como por ejemplo usted decía, en la iglesia emergente, que se van a llegar a practicar ¿qué cosa? Meditación trascendental dentro de la iglesia. Vamos a empezar a hacer cuestiones que uno ve dentro de los círculos católicos, y uno dice, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, a veces el problema no es de los hermanos de iglesia, no es que los teólogos tienen toda la culpa, pero gran responsabilidad recae en ellos y en nosotros. Gracias, Alan, por la respuesta. Aquí tengo otra pregunta que me hacen llegar por el Telegram. Es la siguiente. Ante las situaciones actuales de disidencia y desinformación en nuestra iglesia, un hermano que escuche videos y miles de cosas, sea por YouTube, Facebook o cualquier otra plataforma de red social, suele llamarle verdad presente. Es más, incluso tú debes estar al tanto de esto, que muchos hermanos le llaman casi a todo verdad presente. Si nosotros tuviéramos que dar una definición de lo que significa verdad presente, que fuera clara para un laico, ¿cómo podríamos describirla? Bueno, yo humildemente les quiero sugerir un artículo que publiqué, lo hice por eso. Pueden buscarlo o lo puedo hacer llegar a Joel, él puede dar el link en la revista Adventista, lo publiqué justamente de eso. ¿Por qué verdad presente? Hay dos ideas allí. Verdad presente, de ahora. Entonces uno tiene que entender por qué verdad. Y verdad, lo dije hace un tiempo, verdad se refiere, aunque es singular, es el conjunto de grandes verdades o pilares de nuestra fe que están resumidas en este concepto que se llama verdad presente. Pero presente tiene que ver con el tiempo. O sea, es una verdad que debe ser proclamada, el Evangelio eterno de Apocalipsis 14, en este tiempo. Y la pregunta es, ¿por qué en este tiempo? Porque surge en el tiempo del fin el movimiento adventista desde 1844 en adelante, y entonces lo que dice el primer ángel, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, no es el mensaje de Noé solamente, no es el mensaje incluso de los evangelios, sino que la perspectiva, el foco nuestro, tiene que ser en la verdad presente como una verdad de salvación para este tiempo y no para otra. Y eso significa mucho porque finalmente es una verdad donde todas las verdades del pasado, desde la Biblia, llegan a un clímax, a una conclusión final. Y por eso nosotros hablamos de tiempo del fin. Han sucedido muchas cosas, pero entre esas el Señor ha abierto desde su santuario un mensaje que debe ser restaurado, que fue pisoteado durante la época medieval, ¿no es cierto?, por el cuerno pequeño o el anticristo, el papado, y entonces el movimiento adventista es levantado para restaurar estas verdades pisoteadas del santuario, que son las que yo he mencionado en varias ocasiones. La verdad presente, entonces, es el Evangelio eterno, y eso entenderlo, hay que estudiar Apocalipsis 14 y lo que nosotros denominamos como pilares de nuestra fe. Ahora, Alan, una pregunta relacionada con lo que acabas de mencionar es, como te decía, aquí tenemos gente que tiene formación en teología y gente que no tiene formación en teología. Así que yo creo que las preguntas que nos hacen son válidas. ¿Qué creencias de las 28 que tenemos como adventistas entran en la verdad presente? ¿Solo un par o todas son la verdad presente? Todas, muy claramente, todas. Y eso es lo que, por decirlo así, es lo siguiente. Bueno, creo, pero no lo dice tan así, creo que el único que le he leído hace poco hablar de este tema y tocar esto, pero no lo dice como lo voy a decir yo, es el doctor Elías de Sousa, que habló de las doctrinas y toca el tema de la verdad presente, pero no lo va a decir como lo digo yo. Es muy bueno su trabajo sobre eso, teológicamente. Entonces, yo diría que todas. ¿Por qué? Una vez más, porque la verdad presente, aunque es en singular, es el sistema
sistema teológico integrado, ¿sí? Cómo se integra este concepto es con el santuario y el conflicto, pero Cristo está en el centro. Así comenzó, ¿no es cierto?, el conflicto de los siglos, con el ataque de Satanás contra Cristo y su ley. Y entonces por eso el conflicto tiene en su centro a Cristo y Satanás, y Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, sigue haciendo una obra, pero que ahora es la obra de culminación en el lugar santísimo. Entonces, si tú examinaras nosotros cada doctrina, nosotros podríamos sin ningún problema llegar a la conclusión que las 28 doctrinas de la Iglesia son parte de la verdad presente. La diferencia está en que nosotros la desmembramos solamente, la estamos separando, pero el concepto es el mismo, y esa es la luz preciosa que la Iglesia tiene, única, que Dios nos ha legado, pero que nos hace más responsables de predicar. Gracias, Alan. Aquí tengo otra pregunta. Si la verdad presente es un principio articulador e integrador, sin embargo, se observa hoy en día que hay una tendencia a no enfatizar los puntos distintivos de nuestra fe como si esto fuese una temática que no satisface las demandas sociales actuales. Mi pregunta es la siguiente: ¿cumple su misión profética la Iglesia de explicar al mundo el porqué de los sucesos actuales y los que vienen a consecuencia de, en otras palabras, hay sucesos proféticos en dirección al nuevo orden mundial y eso traerá, por supuesto, la fin de la ley dominical, y se observa una dirección, por lo general, a no enfocarnos en estos temas, a de repente a no darles mucha importancia? ¿Qué opinas al respecto? Le digo, lo voy a decir de una manera creativa que se me ocurre en este momento. Lo que está pasando hoy en día, hermanas y hermanos, teólogos, lo que está pasando hoy en día tiene directamente que ver con la verdad presente. La verdad presente, dicho desde otra forma. Todo lo que he dicho es lo mismo, pero estoy usando distintos ángulos. ¿Sí? Es como un diamante la verdad presente. La hermana Juan incluso usa esa figura como un diamante de distintas caras, pero el diamante es uno. ¿Sí? Entonces, otra forma de verlo es la siguiente manera. Si ustedes ven el libro de Daniel, todo el libro, los 12 capítulos, nosotros vemos muchas profecías, historias fascinantes de Daniel y sus amigos, y después las profecías apocalípticas, desde el 7 al 12. Pero yo hago la pregunta, y lo hago porque yo escribí un paper, pero que está en proceso de publicación. Yo me pregunté siempre, ¿y será que en el libro de Daniel, y de paso en Apocalipsis, yo puedo observar en todo el libro la restauración de la imagen de Cristo en el ser humano? ¿Se puede hacer eso? Y yo llego a la conclusión que sí. ¿Cómo lo hice? Daniel 2. Me hice la pregunta, ¿por qué Dios usó, de entre muchas formas que podría haber usado, usó una estatua, una imagen? ¿Para qué? Para representar la historia humana. ¿Pero por qué una estatua? Y la estatua, la singularidad que tiene, ustedes saben, no vamos a entrar en detalle en eso, significa cada imperio, pero la estatua en sí se va degradando en metales, ¿no? De lo más valioso, que es el oro, hasta que llega al barro y el hierro, ¿sí? Y termina siendo destrozada por una piedra. Esa idea de degradarse, mi tesis es la siguiente: lo que está mostrando es la degradación humana, porque los metales que representan imperios, ¿son imperios de qué? No es abstracto, son imperios humanos, son personas que se van degradando, siendo más violentas, etcétera, etcétera. El mismo fenómeno lo vemos en Daniel 7 y en Daniel 8. Las bestias cada vez son más deformes. Tú nunca has visto un leopardo de 4 alas, por ejemplo, o una bestia indescriptible como aparece en la cuarta bestia. Pero nota tú, vienen las bestias que se van degradando, siguiendo el mismo modelo de Daniel 2, y de repente irrumpe en el versículo 9 y 10 el Hijo del Hombre, que traen ante el anciano de días. Todo anteriormente han sido bestias indescriptibles, violentas, que se matan las unas a otras y se devoran. Recuerda, son seres humanos, imperios, pero son seres humanos que se han degradado al nivel de los animales, de las bestias, más abajo que eso. Y de repente, rápido aparece el Hijo del Hombre. ¿Qué te está diciendo eso en un punto de vista, digámoslo así, más filosófico, en el sentido simple? Que el ser humano cada vez se ha degradado más, pero solamente hay uno, con mayúscula, que viene a restaurar la imagen. Por eso se llama el Hijo del Hombre, porque ya se ha desconfigurado la imagen de Dios en el ser humano, pero viene uno al santuario, ¿no es cierto?, frente al anciano de días, a restaurar lo que se ha perdido, como el segundo Adán, dirá Pablo. Entonces,
cuando llegas al 12, finalmente, cuando llega al capítulo 12, ves que hay un gran tiempo de angustia y hay un fuerte énfasis en que el conocimiento va a aumentar, ¿no es cierto? Pero cuando tú lees quiénes son estos que están aumentándose el conocimiento, es interesante que ellos hacen la misma labor cuando dice que ellos justificarán a muchos, dice. No sé si lo han leído en el versículo 2, y ellos darán este mensaje. Las mismas palabras que se usan allí se usan del siervo sufriente en Isaías 53, que él justificará a muchos, el mismo verbo en el hebreo. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir en resumen? Que el libro de Daniel uno puede ver como un hilo de oro todo el proceso mediante el cual Dios quiere restaurar la imagen suya en los seres humanos. Al contraste del otro grupo, bestias, estatua que se degrada, macho cabrío, el cuerno pequeño, y posteriormente el rey del norte y rey del sur, siempre hay poderes antagónicos a Dios, pero Dios conserva un remanente a través del cual quiere restaurar su imagen y dar su mensaje. Cuando tú lees el libro de Daniel así, cobra vida, porque ya Cristo es el centro del libro de Daniel y hay un proceso de transformación de la mente humana, del carácter del Señor en el ser humano, y entonces ya esta cuestión no tiene que ver con que nos tienen todo encerrado en la pandemia, que están acabando con las libertades religiosas y los derechos civiles. Todo eso está pasando hoy en día. Hay pandemia, hay cambio climático, hay todo eso, hay inmoralidad. Pero eso es menor en relación a lo que Dios sí en paralelo está haciendo entre sus hijos. En resumen, digamos, el mundo y la raza humana va hacia abajo, va, digamos, descendiendo, cada vez más degradándose y destruyendo de paso al mundo, a la tierra. Pero en paralelo, Dios no va a dejar a su pueblo solo. Y Dios va derramando su espíritu, se retira su espíritu de la tierra, pero el Espíritu Santo sí viene a estar con sus hijos, y mientras los seres humanos van hacia abajo, los hijos de Dios van hacia arriba, van siendo desarrollados su carácter, éticamente, desde el punto de vista de la salvación. Por lo tanto, en resumen, todo lo que está pasando tiene mucho que ver, porque están las profecías, pero lo que más quiere hacer el Señor es reproducir su carácter en medio de su pueblo, como insistentemente lo dice también el espíritu de profecía. Tienen que ver, pero hay que darle ese enfoque cristológico central para poder darle sentido a lo que está pasando hoy en día. Gracias una vez más, Alan. Un par de preguntas más ya para ir acabando. En tu presentación tú mencionaste que hay de que el adventismo hoy en día está copiando ciertas tendencias del mundo evangélico y católico. ¿Tú crees que al haber, por ejemplo, estilos de adoración, evangelismo, al introducirse estos estilos, ¿no? ¿Crees que esto ha influenciado en el hecho de que nosotros estemos dejando de predicar la verdad presente hoy en día? Sí, es que eso es justamente una de las consecuencias de lo que traté de decir en mi presentación. Es cosa que ustedes lo hagan cuando vayan a la iglesia el sábado. ¿Hace cuánto tiempo escuchaste la última vez un análisis detallado? No así en el discurso, como yo digo, sino una preocupación, una semana de oración sobre los 3 ángeles, por ejemplo. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo no hemos escuchado un mensaje que tenga que ver con la no inmortalidad del alma? O con las dimensiones del sábado, por ejemplo. La verdad presente. ¿Hace cuánto tiempo no hemos escuchado un tema que hable del lugar santísimo y lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo? Yo siempre me gusta ser muy claro con los hermanos, porque es algo que, la verdad, la Biblia es profunda, pero es muy sencilla. Y una vez una persona me dijo, mire, usted hace mucho énfasis en el santuario acá, el santuario allá, y yo ya no quiero ver más del santuario, me dijo. Entonces yo le hice pensar un poquito, le dije, mire, ¿usted cree que es cristiano usted? Sí, por supuesto, se ofuscó, se enojó, por supuesto que soy cristiano. ¿Y usted es adventista? Sí. O sea que cuando usted dice que es cristiano, se autoproclama como seguidor de Cristo, ¿sí? Si fuera marxista sería seguidor de Marx, ¿no? Sí, por supuesto, entiendo. Ok. Ahora, si usted es seguidor de Cristo, se supone que usted trata de seguir la doctrina de Cristo y la persona de Cristo siempre. Por supuesto, dijo. Ahora yo le hago otra pregunta. ¿Dónde está el Señor Jesucristo en este momento? Según usted entiende. Y agachó la cabeza y dijo, bueno, según entiendo me han enseñado, está en el santuario. ¿Y en qué lado del santuario está?
Bueno, en el lugar santísimo. ¿Y qué está haciendo allí? Y claro, ahí empezó a entender, si usted es seguidor de Cristo y es adventista, auténtico seguidor de Cristo, y sigue por lo tanto a Cristo donde quiera que va, Cristo quiere que lo sigamos, como dice el apóstol Pablo en Hebreos, ¿no? Que lo sigamos hasta el lugar santísimo. Pero tristemente, Joel, y a los que me escuchan, muchos hermanos de iglesia no entienden y ni siquiera estudian lo que Jesús está haciendo en el lugar santísimo, diciéndose a sí mismos cristianos, seguidores de Cristo, que tienen una imagen de Cristo en la vida de los evangelios, en la cruz, aún en la resurrección, pero hay un desconocimiento a veces total, porque lo que está haciendo Jesús en el lugar santísimo tiene directa relación conmigo, directa. No tiene sentido. El santuario en la antigüedad tenía que ver con eso. ¿Por qué debía purificarse el santuario? Se purificaba porque había una contaminación previa de mis pecados como israelitas. ¿Se dan cuenta? No tiene sentido ninguno, absoluto, no tiene sentido purificar el santuario de algo, ¿no es cierto?, que no existe. Es de los pecados de los seres humanos del pueblo de Israel. Lo mismo con el santuario celestial. Por eso yo hablaba de la dimensión antropológica del santuario. Pablo está hablando de eso. Pero vuelvo a insistir, como está esta teología de la verdad presente en crisis en nuestra iglesia, se conoce, se entiende un poquito allá, he leído allá, algo he predicado, pero los teólogos nosotros, que tenemos una buena responsabilidad, no la tomamos en serio esto, lo conocemos, lo estudiamos, pero en realidad no lo integramos dentro de nuestra investigación teológica. Gracias, Alan. La última pregunta. Hermano, simplemente para decirles que lamentablemente nos gustaría responder todas las preguntas. Yo he hablado más de una vez con Alan, buen tiempo, hemos chateado y también buen tiempo. Lamentablemente el tiempo no alcanza, así que, Alan, con tu permiso, Sí. voy a compartir tu correo electrónico y aparte la presentación que me has compartido, para que el Sí. hermano que si tenga alguna duda pueda escribirte y contactarte directamente. Con todo gusto, con en todo base a gusto. Alan, acá hay una pregunta interesante que me están haciendo ahorita. ¿La verdad presente tendría alguna relación con mi estilo de vida? ¿Cuál sería la implicancia? Esa es una tremenda pregunta. Esa es para otra presentación. Otra presentación. Pero si yo puedo decir lo siguiente, déjenme pensarlo rápido. Además de todo lo que yo he dicho, yo creo que en forma un poquito más evidente, si alguien vio bien la presentación, se van a dar cuenta de que esto afecta directa y fuertemente nuestra vida. A ver, voy a ponerlo en forma muy concreta, pero también generando intencionalmente una incomodidad, porque a veces con las incomodidades uno como que dice, tiene razón. Si nosotros hablamos de la verdad presente, por ejemplo, de la reforma pro salud, ¿sí? Yo tengo ahí el libro de la hermana White, uno de ellos que habla de la temperancia, ¿no? Precioso. Y lo que básicamente, el primer capítulo, léanselo por favor, cuando termine esta presentación, léanselo y se van a sorprender. Léanse el primer capítulo de ese libro. Lo buscan Elena de White, los escritos están en online, la temperancia. El primer capítulo se llama, habla de la filosofía de la temperancia, ¿sí? Es tremendo. Y una cosa que dice allí es lo siguiente, la hermana White, tal cual, ¿sí? Léanlo ustedes mismos. Ella dice que la alimentación, lo que comemos, tiene directa implicancia en nuestra santificación. Y uno dice, wow, eso sí que no, eso es nada, eso sí que no se estudia en la iglesia, a nivel académico, ¿sí? Hay tesis como la de Moscala y otros más, ¿no es cierto?, que analizan Levítico 11, pero yo no estoy muy de acuerdo con el doctor Moscala en ese sentido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Repito, que la alimentación tiene directa repercusión en mi santificación. Dicho de manera negativa, si no como bien y me alimento bien, ¿cómo va a ser mi proceso de santificación? Ahí nomás. Ahora, cuando uno estudia académicamente, y eso sería bonito estudiarlo, échale una mirada a dos textos. Levítico 11, evidentemente, ¿no es cierto?, que está allí, se ha estudiado, pero Levítico 11 no se trata solamente de las características de los animales puros e impuros. Tú hablas de eso, lo lees, pero interesante el último versículo, lo que dice, como resumen, dice, y entonces hagan todo esto, dice, porque así dice el Señor, como yo soy santo, ustedes deben ser santos. Entonces la hermana Juárez tiene razón, porque la comida tiene directamente que ver con la santidad. Ahora,
¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto eso? Por una razón muy, muy simple también. No queremos cambiar. Hay que reconocerlo. No te metas en mi plato, yo me gusta comer esto, pero cambia y se genera un cambio brutal, pero bueno, positivo, cuando uno dice, oye, si es cierto eso. Y piensa tú cuántas veces aparece el tema de la comida en la Biblia. La hermana White en ese mismo capítulo dice lo siguiente, un temazo para estudiarlo teológicamente y filosóficamente. Ella dice que la base para entender el tema de la temperancia y la alimentación en la Biblia y la santificación, dice ella así, es el apetito, la palabra apetito. Y el apetito tiene que ver con las inclinaciones del cuerpo en nuestro ser, no con comida nomás, pero que tiene que ver mucho con la comida. Entonces ella dice, la hermana Juárez dice eso, el primer pecado humano fue por el apetito. ¿Te acuerdas tú? Comió los sentidos y come, y entonces entra el pecado al ser humano, el apetito. Pero nota tú, ¿cómo es la primera prueba en el libro de Daniel? La primera prueba tiene que ver con la comida. Interesante, ¿no? Porque Daniel tenía claro eso. La alimentación de él y su estilo de vida le permitió y lo hizo apto para que Dios lo convirtiera en profeta, porque tenía la mente limpia, el discernimiento claro. Y les pongo el último gran ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando va a comenzar su ministerio, ¿en qué punto es el primero que es tentado por el enemigo? La alimentación. Y Cristo venció con, escrito está. ¿Se dan cuenta? No solo de pan vivirá el hombre, comida, saciedad, apetito, sino de la palabra que viene de la boca del Señor. Entonces, cuando estudiamos la Biblia así, miren la riqueza, todas las conexiones que en un minuto uno puede hacer. ¿Cómo las haces eso? Porque la verdad presente te lo enseña. Y va unido como sistema a todo eso. Vamos a entender mejor el mensaje de los tres ángeles. La verdad, la reforma por salud está allí. ¿Qué pasa si hay hermanos, entre comillas, extremistas o disidentes, abiertamente disidentes, violentos, que hacen mucho énfasis en esto? Yo oraría por ellos, que ojalá les sirva, ¿me entienden? Pero no porque un disidente o alguien muy violento haga tanto énfasis en la reforma pro salud, eso me habilita a decir a mí, entonces no tengo que seguir eso porque lo siguen los extremistas. Eso es extremista de mi parte, porque la verdad presente nos enseña, los escritos de la hermana White, que eso es parte de la verdad y del mensaje adventista. Entonces, ese es un ejemplo de cómo afecta claramente nuestro estilo de vida. Gracias, Alan, por la respuesta. Hermanos, hemos llegado al final ya de esta ponencia. Nos gustaría, como les decía, seguir hablando, pero el tiempo no da para más. Simplemente antes de pedirle a Alan que haga la oración final, simplemente recordarles que si ustedes quieren ver quiénes son los ponentes que nos van a estar acompañando durante estos meses y también ver las temáticas que se van a estar impartiendo, pueden ir a la página de Facebook Adventista San Borja y ahí pueden encontrar los pósters con todos los ponentes, que son más de 40 de distintas partes del mundo, los temas que son variados, no nos hemos enfocado en una sola temática, y también van a encontrar allí los horarios, y cualquier duda, consulta que tengan nos pueden escribir a los números de WhatsApp que están apuntados allí o directamente a los grupos de Telegram. Alan, gracias una vez por estar con nosotros. Saludos en casa y para terminar, por favor, te pido que hagas la oración final. Oremos. Buen Dios, Padre, gracias, Señor, especialmente porque tú te has dignado a darnos estas preciosas verdades que tú les has llamado la verdad presente o pilares de nuestra fe a nosotros como iglesia. Señor, a veces no logramos divisar la magnitud de lo que tenemos en nuestras manos. El mensaje glorioso de los tres ángeles, que son para este tiempo, por eso se llaman así, verdad presente. Solo quiero pedirte dos cosas, mi Dios. Primero, perdónanos como teólogos, como dirigentes de iglesia o también como hermanos, porque teniendo tanta luz, muchas veces la despreciamos leyendo, estudiando o dirigiéndonos hacia otras mentes de seres humanos y no a la que tú nos has provisto. Perdónanos, Señor. Pero en segundo lugar te pedimos que nos ayudes mediante tu Santo Espíritu a levantar esta verdad presente, estas verdades que tú quieres restaurar del santuario celestial y poder mirar a Cristo en el lugar santísimo, incansablemente trabajando en favor de su pueblo, de la raza humana. Señor,
queremos pedirte, rogarte que estos mensajes y esta presentación pueda ayudarnos a cada uno de nosotros a estudiar mucho más y a entender qué significa la verdad presente y cómo ella, la verdad presente, exalta a la persona de Cristo, su persona, su ejemplo y su obra, y de esa manera podamos esperarlos preparados para cuando Él venga. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Gracias, Alan. Bendiciones. Cuídate, hermanos. Nos vemos. Hasta luego.